Bienvenidos a Ñandeyarañé. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, en este lunes santo que hemos iniciado ya ayer con nuestro Domingo de Ramos, la Semana Santa que nos prepara a nuestra resurrección. Hacemos todo un camino de salvación y cada uno de los días tiene un sentido muy importante. Ayer reflexionábamos con el Domingo de Ramos la aclamación, el recibir a Jesús. Hablábamos de la Jerusalén, la ciudad elegida por Dios mismo, según los libros históricos, decíamos, donde Dios se va a revelar. Y así entonces hoy, en este día segundo ya de nuestro inicio de la Semana Santa, el día lunes, nosotros ponemos como título lo esencial y lo fundamental que la Iglesia y la liturgia nos presenta para nuestra reflexión. Es sobre la unción de María, el amor que acompaña a Jesús en su pasión de amor por nosotros. Este amor que acompaña a Jesús. Y aquí tenemos esta unción que hace María a Jesús. Y es en este amor que también tiene Jesús, ¿verdad? En esta entrega total de su vida por esta gran generosidad suya para con su pueblo, para con su gente. Nosotros, después de que Jesús haya sido aclamado como Rey de Israel, Jesús al final de su jornada, ese Domingo de Ramos, cansado, ¿qué es lo que va a hacer? Y justamente después de ser aclamado, Él vuelve a Betania. Vuelve entonces a este lugar de recogimiento, Betania. Este es el lugar donde se encuentran sus amigos, Marta, María, y se encuentra Lázaro. Es la aldea situada muy cerca de la capital, donde solía alojarse también Jesús en sus visitas a Jerusalén. Allí sus amigos tenían un sitio para Jesús y también para sus amigos que siempre lo acompañaban, así como nosotros leemos en los evangelios. Es muy importante tener estos elementos. Y aquí le encontramos a Lázaro, Marta y María, que son hermanos, que esperan también muy contentos, ¿verdad? Llenos de ilusión la llegada del Maestro, contentos de poder ofrecerles sus servicios. Recuerden que Jesús está viniendo del norte. Estamos a unos 140 kilómetros más o menos desde Cafarnaúm, bajando cerca del río Jordán. Imagínense el camino que iban haciendo en aquel tiempo, porque si uno se adentra un poco más hacia el centro, sería un camino muy difícil porque son colinas y montañas, en cuanto que seguramente que las caravanas siempre hacían por el costado, ¿verdad? Más o menos a pocas distancias del río Jordán, bajando hasta el Valle Jordán. Y luego, allí desde Jericó, comenzaban a subir hacia Jerusalén. Jericó está a 300 metros bajo el nivel del mar. Y luego comenzar a subir hasta Jerusalén, que se encuentra a una altura de 912 metros sobre el nivel del mar, es decir, unos 1.200 metros que tienen que ir subiendo en unos 25 kilómetros, desde Jericó hasta Jerusalén. Y entonces, antes de llegar a 3 kilómetros de Jerusalén, aquí se encontraban con sus amigos. Con qué placer, con qué alegría y con qué ilusión, como decíamos recién, seguramente que lo esperaban estos hermanos, Marta, María, Lázaro. Y allí le ofrecen una cena, ¿cierto? Que vienen los amigos que están llegando, Jesús que también llega. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Y ahí María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Inmediatamente salta a la vista la generosidad de una mujer. Esto es lo que primero tenemos que subrayar. Salta a la vista enseguida esta generosidad. Fíjense que este frasco de perfume que
aquí en este caso María está utilizando, desea con esto manifestar su amor, su agradecimiento al Maestro por haber devuelto la vida a su hermano. Recordemos que Jesús había resucitado a su hermano Lázaro y por tantos otros bienes también recibidos, y no repara absolutamente los gastos, porque aquí podemos entender que ese perfume de nardo que está derramando cuesta mucho dinero, y justamente en la narración lo encontramos, que Judas está mirando y está diciendo, ¿por qué tanto desperdicio? ¿Por qué tanta generosidad? Esto se podría haber vendido y dar, dice, entre comillas, el dinero a los pobres. Pero en su vez, de alabar la delicadeza de María, se abandona a la murmuración. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Es lo que va a decir Judas. En realidad, como hace notar San Juan, dice que no le importaban los pobres. Le interesaba manejar el dinero de la bolsa y robar su contenido. Entonces es como decir, ¿por qué eso no se vende? Entonces se trae en la bolsa, pero yo después, como siempre, meto la mano en la bolsa, ¿verdad? Y entonces así voy robando, me voy enriqueciendo ilícitamente. La valoración de Jesús es muy diversa. Aquí venimos con la valoración de Jesús y es lo que en este lunes santo nosotros procuramos entender. Hay un estudio también y una reflexión muy linda de nuestro San Juan Pablo II sobre este pasaje. Y él decía, sin quitar nada al deber de la caridad hacia los necesitados, a los que se han de dedicar siempre, a los discípulos, pobres tendrán siempre con ustedes. Él se fija en el acontecimiento de su muerte y sepultura y aprecia la unción que se le hace como anticipación del honor que su cuerpo merece también después de la muerte, por estar indisolublemente unido al misterio de su persona. Es decir, aquí nosotros entendemos el valor del hombre, el valor de la persona. No entonces porque simplemente va a morir. Incluso, ¿se acuerdan que se embalsamaban los cuerpos, verdad? Esto quiere decir que la idea de la religión, el reunirse, el de manifestarse, el de entrar en la esencia, en lo esencial, en la profundidad de la persona, es lo que nos hace valorar, ¿verdad?, a todo lo que hace parte de la persona, la esencia de la persona. Para ser verdadera virtud, la caridad ha de estar ordenada y en primer lugar lo ocupa Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos primeros mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso se equivocan los que, con la excusa de aliviar las necesidades materiales de los hombres, se desentienden de las necesidades de la Iglesia y de los ministros sagrados. Escribe también uno de los santos de la Iglesia, el famoso escriba, aquella mujer que en casa de Simón el leproso en Betania unge con rico perfume la cabeza del Maestro, nos recuerda el deber de ser espléndidos en el culto de Dios. Espléndidos en el culto de Dios. Quiere decir que tenemos que poner todo lo nuestro también. Aquí le tenemos nada más y nada menos que a Jesús, Hijo de Dios. Todo el lujo, la majestad y la belleza me parecen poco, ¿verdad? Y contra todo lo que nosotros podemos pensar, que atacan la riqueza de vasos sagrados, ornamentos, retablos, se oye la alabanza de Jesús. Una buena obra ha hecho conmigo. Una buena obra ha hecho conmigo. Eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Y como nosotros decimos también en nuestra sociedad, ¿cuántas veces tenemos personas que dicen ahí, ¿por qué no se venden, no sé, el Museo del Vaticano, los cuadros, no sé, y se reparte a los pobres? Como si fuese que con eso nosotros salvaríamos el mundo, ¿verdad? En realidad las riquezas del mundo, pero la buena distribución nomás en los países, ¿verdad? Si nosotros mismos pensásemos eso aquí en Paraguay, no hace falta
que nos venga el dinero de Roma del museo para que nosotros podamos vivir bien aquí en Paraguay. Simplemente tendríamos que ser honestos y utilizar bien los recursos, ¿verdad?, que Dios nos regala. Entonces, esa sería la buena obra, ¿verdad? Cuando Jesús dice aquí, una buena obra ha hecho conmigo esta mujer. Supo utilizar o sabe utilizar el recurso que Dios le ha regalado. Vamos a volver enseguida con nuestra reflexión de este lunes santo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Solo y triste en el desierto no podía escuchar tu voz, pero aún sin merecerlo, tu amor me rescató. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme. No, no. Estación Cero. Tú no dejaste de amarme, nunca, nunca tú dejaste de cuidarme. Cuando yo estaba tan distante, creía que no le importaba a nadie, pero llegaste con tu amor. La vida tiene otro color, y solamente tú tienes la clave. Tuve ganas de parar para escaparme del reloj, pero el tiempo siempre corre a tu favor. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más cuando me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo, porque siempre has sido fiel. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme, no dejaste de amarme. Tuve ganas de correr para escaparme de tu amor, pero siempre fuiste mucho más veloz. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión de la Semana Santa. Hoy, segundo día de nuestro caminar, ya estamos adentrándonos en la Semana Santa, lunes santo. Hablábamos de esta unción en Betania, así se le dice al lunes santo, la unción. María que unge los pies de Jesús y la enjuga, dice, con sus cabellos. Y estábamos hablando de la caridad cristiana, porque en realidad el gesto de María al ungir los pies de Jesús es un gesto de generosidad, de cariño, de amor, de agradecimiento. Sin embargo, decíamos que por la otra parte teníamos la figura de Judas, ¿verdad? Que decía, ¿por qué esto no se vende? 300 denarios, mucho dinero, para darle a los pobres, ¿verdad? Pero después acota también San Juan y decía, bueno, en realidad él decía estas cosas, pero era más bien para robar, dice, porque metía la mano en la lata. Bueno, ahora seguimos y decimos un poco que la caridad cristiana no se limita a socorrer al necesitado de bienes económicos. La caridad fraterna, atención, la caridad del cristiano no se limita a dar limosnita, ¿verdad? Limosna a la gente, en el sentido económico directamente, sino que se dirige antes que nada a respetar, a comprender a cada individuo en cuanto tal, en su íntegra dignidad de hombre y de hijo del Creador. Esto es lo que tendríamos que subrayar nosotros y entender en este lunes santo. Entonces, cuando estamos hablando de una falsa caridad cristiana, atención, entonces la unción en Betania y Judas que reacciona y dice, ¿por qué no vendemos ese perfume por 300 denarios y le damos a los pobres? Como muchos piensan así, ¿verdad? ¿Por qué los ricos, por qué las personas no venden toda su riqueza y le dan a los pobres? Como si fuese que eso va a solucionar el problema económico. No, eso no soluciona ningún problema económico. Vuelve a generar y se generará y después de un cierto momento volveremos a estar como al inicio. Entonces, por eso, el verdadero problema, antes que nada, es respetar, comprender a cada individuo en cuanto tal, es decir, hacerlo crecer en su dignidad, respetarlo como persona, darle educación, darle posibilidades para que pueda desarrollarse como persona, así como hijo de Dios, con sus riquezas, sus cualidades, sus potencialidades, su inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Eso es lo que en realidad significa este lunes santo para nosotros. El saber utilizar las riquezas que Dios nos ha dado y entonces apunta a lo íntegro y lo intrínseco de la dignidad humana, de la dignidad del hombre. Eso es lo que tenemos que buscar. No es simplemente que tenemos que buscar platitas de aquí para allá para darle un plato de comida. Está bien, tal vez eso para comenzar, para solucionar ciertas necesidades urgentes, así como nosotros nos encontramos, ¿verdad? Porque hay gente que necesita, pero de una manera urgente, que le demos un platito de comida. Pero esa ya es la denigración total a la que nosotros hemos llegado. Si nosotros vemos esa necesidad
que existen personas que tenemos que estar manteniéndoles, dándoles comidita, todo el momento pasarle un plato de comida, ay, ay, ay. Quiere decir que nuestra sociedad llegó a un momento de fracaso. Esto a nosotros nos está mostrando como alerta roja, sirena, que se nos viene algo malo, ¿verdad? ¿En qué sentido? De que no hemos cumplido y que no estamos haciendo lo que como objetivo nosotros, como comunidad cristiana y como hijos de Dios, tendríamos que responder a toda la comunidad, ¿entienden? Esto es esencial y fundamental. Entonces, este lunes del ungir los pies de Jesús. La Virgen María también se entrega completamente al Señor y estuvo siempre pendiente de los hombres. Y esto es lo que nosotros pedimos que también haga María por cada uno de nosotros, o sea, nos dé esa fuerza, esa capacidad como modelo. Ahora, nosotros tenemos en este día, ¿verdad?, en este lunes, a Isaías. En este lunes leíamos desde el capítulo 42 de Isaías, del 1 al 7. Así habla el Señor: este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él para que lleve el derecho a las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni lo hará resonar en las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad. No desfallecerá, ni se desalentará hasta implantar el derecho de la tierra. Y las costas lejanas esperarán su ley. Así habla Dios, el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, y el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé a la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Esto nos dice el profeta Isaías. Isaías habla de la venida del Señor, el enviado de Dios. Este es mi servidor, primera cosita, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien me complace y se complace mi alma y nos destina. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, nosotros los volvemos a mirar ahora y nosotros ahora comenzamos a entender cuáles son los elementos que podemos entender que deben entrar en esta sintonía del cristiano, o sea, de cada uno de nosotros, para vivir y responder a la propuesta del Señor. Porque es una propuesta. Y en esta Semana Santa tenemos que saber que todo lo que encontramos, ¿verdad?, como liturgia principalmente, y aquí de los 4 poemas de Isaías encontramos esto como servidor de Yahvé. ¿Se dan cuenta? Servidor de Yahvé. Nos llama, así como el Evangelio lo hará, la unción de María que hace a Jesús, así también el libro de Isaías, en este poema, vemos de qué manera el servidor realizará la obra que Yahvé encomienda. ¿Cómo nosotros vamos a realizar esta obra que Yahvé nos encomienda, que Yahvé nos está pidiendo? Movido por el Espíritu, implantando la justicia y el derecho y realizando la liberación de los oprimidos. Esta obra no está destinada solamente al pueblo de Israel, sino que el servidor es luz de todas las naciones. Es decir, que aquí también nosotros tenemos que comprender, tenemos que saber que todo nuestro accionar de caridad, de generosidad, de apertura, de entrega, de todo lo que nosotros estamos haciendo a favor de los demás, ciertamente que también lo estamos haciendo para toda la humanidad, incluso para aquel que no está creyendo, ¿verdad? O sea, nosotros tendremos que ser testimonio también para ellos. Aquí cuando
el Señor justamente dice, yo el Señor te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser alianza del pueblo, la luz de las naciones para abrir los ojos a los ciegos. Fíjense, hay una misión entonces muy importante. Abrir los ojos a los ciegos quiere decir para aquellos que dicen que son ateos, para aquellas personas que se han alejado del Señor, para aquellas personas que no ponen al Señor en primer lugar. Aquellas personas que piensan simplemente que con su fuerza, con su pensamiento, con su deseo, con su gusto, pueden conquistar el mundo, ¿verdad? Entonces, están ocupando el lugar de Dios. Ese es el verdadero pecado del orgullo. Ese es el verdadero pecado, como decimos nosotros, dejar de lado a Dios, poner de lado al Señor. Entonces se presenta un misterioso personaje, de ningún modo a un Mesías rey, absolutamente. Así como nos presenta Isaías, no es un Mesías rey, sino es un Mesías pobre, humilde, manso, perseguido, salva a su pueblo con su propia muerte. Es un perfecto siervo de Dios. Jesús lo conocía y dirá, no he venido para ser servido, sino para servir. Lunes Santo, lunes de la unción del Señor. Volvemos enseguida con nuestra explicación del sentido de la Semana Santa, lunes santo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Eres la luz que me ilumina todos los días. Tú eres la voz que mi alma sigue cuando está perdida. Tú eres mi esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, en ti me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú
esperanza, el hueco en la roca donde yo me escondo. Tú eres la razón de este gran amor, Señor de mi vida. Me arrodillo ante ti. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Ley de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de Dios. Tú eres todopoderoso, grande Rey de mi Señor, digno de todo el honor. Tú eres santo, Dios glorioso, y me gozo, gran Señor, Hijo bendito de En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con nuestro lunes santo, la Semana Santa. Nos vamos adentrando poco a poco. Cada día tiene un significado muy importante dentro de la liturgia que se nos presenta para celebrar, pero sobre todo dentro del sentido teológico profundo que nos ofrece el camino cristiano, el camino de preparación a nuestra verdadera resurrección. Tenemos en este lunes santo el salmo que es de David, el salmo número 26, del 1 al 3 y luego del 13 al 14. Nuestro responsorio dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y continúa, ¿verdad? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré?
Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos mis adversarios y enemigos los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. Y entonces fíjense, este salmo que es hermosísimo, ¿verdad? Este Salmo 26 aplicado a David, primero tiene mucha serenidad. Es un salmo sereno, es un salmo, un poema maravilloso que te llama a la serenidad y luego también a una confianza total puesta en el Señor. Aún en ese día difícil, en ese día tenebroso, en ese día en que parece que nos faltan las fuerzas, contra los malvados que vienen como fieras, dice, ¿verdad? Como fieras que quieren devorarnos, avanzan armados. Es una batalla que estalla con persecución. Pero sin embargo, el comportamiento del hombre justo fastidia a todo el mundo. Es una de las cosas que tenemos que nosotros meditar también en nuestra propia vida de iglesia, incluso, ¿verdad? Muchas veces cuando uno hace el bien o quiere hacer el bien, o cuanto más parece que comienza a hacer ruido, pero por el bien que se está haciendo, entonces ya comenzamos a fastidiar. Hay gente, ¿verdad?, que enseguida se vuelven celosos. Guau, yo le digo, ¿verdad? Porque el celo verdaderamente es una enfermedad. Pero el celo por la casa de Dios es otra cosa, ¿verdad? El celo es aquel que siente esa necesidad como Pablo, ¿verdad? Pablo dice, ay de mí si no evangelizara, ay de mí si yo no transmito la palabra de Dios, ay de mí si yo no comunico lo que el Señor me ha dejado. Pero ante esta situación es linda la respuesta del Salmo, porque dice, el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Mi corazón no tiembla, me siento tranquilo. Y así entonces, cuando Pablo dice, si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra nosotros? Ahí está. Dios como baluarte, Dios como el escudo protector, Dios que camina con nosotros, Dios que nos ayuda a afrontar las necesidades. El Señor es la defensa de mi vida. El rostro de Dios es la meta de la búsqueda espiritual del orante. Busca el rostro del Señor es lo mismo que decir gozar de la dicha del Señor. Fíjense, esto también en este lunes santo que se nos presenta. Cuando decimos buscar el rostro del Señor, eso es lo que yo buscaré, el rostro del Señor. Esto significa que es una búsqueda espiritual de la serenidad, de la tranquilidad, de encontrar caminos para dar respuestas a situaciones de terror, a situaciones de dolor, a situaciones conflictivas, a situaciones en las que nosotros nos encontramos en el día a día. Así que, queridos hermanos, esto de buscar el rostro del Señor en este lunes santo, que nos está preparando a lo esencial y lo fundamental que va a ser la resurrección. Ahí ya vamos a encontrarnos con el rostro de Dios, el Dios resucitado, el Dios que nos llena de su luz, de su fuerza, de su espíritu. Si un hombre busca el rostro del Señor, verá la gloria del Señor de manera desvelada, y al hacerse igual que los ángeles, verá siempre el rostro del Padre que está en los cielos. San Agustín, en un comentario a los Salmos, decía, no he buscado en ti algún premio que esté fuera de ti, sino tu rostro. He buscado tu rostro. Qué interesante, ¿verdad? Agustín está en la búsqueda continua de qué cosa, y de la felicidad, del sentido de su vida, de la paz, de la serenidad. ¿Y qué es lo que buscamos en este sentido? Estoy buscando tu rostro.
Es como ese niño, ¿verdad?, que busca el rostro de su madre. Cuando ve el rostro de su madre, aquí está. Conoce, entiende, intuye enseguida, ¿verdad? Y eso le da paz y tranquilidad. Apenas mira en algunos de esos ejemplos, ¿verdad?, que a uno se les queda grabado. ¿Cuántas veces he tomado así un niño, por ejemplo, en el bautismo? Le digo para una foto, ¿verdad? Y apenas le toma al niño, después el niño está calladito, da la vuelta en la cara, me mira, ve y no me reconoce, ¿verdad? Es decir, no le reconoce a la mamá o al papá, ¿verdad? Y enseguida se pone a llorar. Interesante, reconocer el rostro. Reconocer el rostro de Dios es lo esencial y lo fundamental, como nos dice aquí, ¿verdad?, para tener la paz, la serenidad. Si no encuentro tu rostro, buscaré. Estoy buscando el rostro de mi mamá, estoy buscando el rostro de mi papá. ¿Y quién es tu papá y quién es tu mamá verdaderamente? Y es Dios. Para poder encontrar la serenidad en la vida, hoy este salmo nos está diciendo, busquemos el rostro de Dios, encontremos. No te alejes, por lo tanto, airado de tu siervo, para que buscándote no me encuentre con otra cosa. Qué pena puede ser más dura que esta para quien ama y busca la verdad de tu rostro. Y al final de cuentas no lo encuentra, ¿verdad? Entonces, qué pena. Uno busca el rostro, va detrás de ese rostro, y es el rostro de Dios que nos da la paz y serenidad. Bueno, y en este lunes santo nosotros hablamos de los nardos que María de Betania derrama sobre Jesús. Son imagen y símbolo del óleo celestial e invisible de la fuerza vital divina de la que nos dice proféticamente este salmo. Dios, tu Dios, te ha ungido con el óleo de la alegría por encima de tus compañeros. Este significado y este aceite, este óleo de la alegría celestial, es el que Dios Padre ha derramado sobre la cabeza sangrienta y coronada de espinas del Hijo crucificado. De aquí que lleve el nombre de Cristo, ¿verdad? Cristo, ungido, Kyrios. Eso quiere decir ungido, Kyrios, Cristo. Y como el camino que conduce a esta unción pasa a través de su muerte y sepultura, puede Jesús decir también, con doble sentido, déjala que lo conserve para el día de mi sepultura. La unción de María indica ya de antemano la muerte y sepultura de Jesús, así como la gloria subsiguiente de su sacerdocio y el reino. La despilfarradora, por tanto, se muestra como verdadera creyente cristiana. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Parece que está despilfarrando. ¿Cómo va a derramar ese perfume carísimo? Se hubiese vendido por 300 denarios. Sin embargo, era de una manera muy egoísta que estaba hablando. Porque encima la acotación de Juan es que él metía incluso la mano en la lata para robar. Sin embargo, esta mujer, María, ella no está pensando absolutamente en el valor de lo que significa eso, sino que en la generosidad, en el agradecimiento con la que ella está demostrando su cariño y su amor a quien ha hecho algo tan grande por la familia, por su hermano, por ella y por toda la humanidad, por toda la comunidad. Nosotros volvemos enseguida con nuestra reflexión en este lunes santo de nuestra Semana Mayor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos reflexionando nosotros en este lunes santo. El lunes santo le llamamos el lunes, ¿verdad?, de la unción. De la unción. Semana Santa, estamos adentrándonos poco a poco. Tenemos la imagen de María que unge los pies del Señor, lo enjuga con sus cabellos. Al mismo tiempo tenemos una reacción de los que están ahí mirando y observando. Judas enseguida que dice, ¿por qué no se vendió por 300 denarios? Vamos a atenderle así, hay tantos pobres y vamos a darle a los pobres. Jesús también le responde, ¿verdad? Los pobres siempre lo tendrán. Pero, ¿qué es lo que los pobres necesitan? Decíamos. No es que venda toda la riqueza, esto, aquello, y le des platita aquí para allá. No. Sino que aquí es devolver la dignidad a la persona, al hombre. El perfume también de por sí significa el buen olor del cristiano, el que se compromete, el que es generoso. Eso es lo que necesitamos. Nuestra generosidad tiene que ayudar, pero no simplemente
como muchos de los que yo veo también que quieren considerarse, ¿verdad? Y se consideran algo, pero eso es figuretti puro, ¿verdad? Que son muy bondadosos, generosos, porque le dan cositas, ¿verdad? A la gente, ¿verdad? Porque después eso termina enseguida. No. Lo esencial y lo fundamental es apuntar a la educación, a ayudar a esa persona a que pueda después ser autosuficiente. ¿Pero en qué sentido? En un sentido positivo, ¿verdad? O sea, que pueda valerse de sí misma, que pueda desarrollar sus dones, porque Dios le ha regalado dones y cualidades maravillosas. En eso sí que como comunidad tenemos que ayudarnos. En eso sí que como comunidad tenemos que descubrir el valor de cada hermano, como nos dice aquí este lunes, ¿verdad? Este lunes santo que se nos presenta, el día de la unción en Betania. Recordemos también que al hablar de esta unción, es decir, del aceite, también los gladiadores de la arena ungían su cuerpo antes de la lucha. También Cristo se enfrenta con su pasión como un luchador. Es el gran combate, la lucha hasta la muerte con el enemigo. Y así entonces, todo lo que es adverso, todo lo que es tentación, todo lo que es Satán, contra ellos hay que luchar, hay que fortalecerse, hay que ungirse entonces para poder luchar, como decíamos, como hacían los gladiadores. La unción que había de reforzar y dar agilidad a su naturaleza humana, fortaleciéndola como a un luchador en la arena. Esta unción de la fuerza de Dios la recibió el Señor en el monte de los olivos de manos del Padre. Otro motivo para poder atribuir a la unción de Betania el carácter de imagen y símbolo prefigurativo. Los nardos de María exhalan el gozoso aroma de la vida, de la próxima gloria real y de la dignidad del sacerdocio de Cristo. Pero al mismo tiempo sirven de aviso para la lucha y la muerte, la sepultura y el amortajamiento. Entonces, siempre tenemos simbologías muy interesantes. Vamos a mirar un poco. Lo primero es el aroma de la vida, el gozoso aroma de la vida, hemos dicho, ¿verdad? Entonces, el nardo, ese olor, ese es y tiene que ser el aroma de nuestra propia vida, que engendra vida, que nos alegra la vida, el buen olor del cristiano, decimos nosotros. Por otra parte, también es de la próxima gloria real. A los reyes, ¿verdad? Se le ungía con el aceite, es la gloria, la realeza. Tú eres rey, eres hijo de Dios. La dignidad del hombre, eso está queriendo decir, ¿verdad? Del rey, era ungido con el aceite. Y luego también está la dignidad del sacerdocio de Cristo. También los sacerdotes, como dijimos recién, los reyes que eran ungidos, ahora miramos el aspecto espiritual. También los sacerdotes que son ungidos del sacerdocio de Cristo. Y por otra parte, esto para la lucha y la muerte, para la sepultura y el amortajamiento. Se utiliza para ambas, ¿verdad? Para ambas cosas. También para amortajar se usaba el perfume. Ahora, el milagro que obró Eliseo con el aceite, con la viuda de Sarepta, nos recuerda que Cristo mismo es este perfume. Él es el bálsamo que baja del cielo y que según el plan amoroso del Padre habrá de salvar a toda la humanidad siempre que ésta sea en Él, crea en Él. O sea, creer en el Señor, adherirse al Señor. O si no, no puede haber salvación. No puede haber salvación. Si nosotros no nos adherimos, si nosotros no nos aferramos a la gracia de Dios, ciertamente quiere decir que no hay convicción. Y si no hay convicción, no hay posibilidad de hacer camino de salvación. Así entonces, este recipiente del bálsamo, el cuerpo humano de Jesús, había de destruirse en la muerte para que se esparciese el nardo y desde la cabeza, desde Cristo resucitado, empavece a todo el cuerpo de la iglesia.
Esto es un empaparse, ¿verdad? Todo el cuerpo de la iglesia, el buen olor, la fragancia. Dice luego, ¿verdad?, que ese perfume tomó toda la casa, dice, ¿verdad? Es una forma de decir que la gracia, la fuerza del Espíritu que trabaja en el hombre, en la iglesia, hace que todos reciban el efecto del buen olor del cristiano, de Cristo, haciéndola así apta para ser ungida y consagrada como cuerpo real y sacerdotal de Cristo. Había de romperse este vaso de alabastro para que el ungüento celestial pudiera llenar los recipientes vacíos de la iglesia. Su aroma debía llegar y había de llenar a toda la casa. Llega hasta los últimos rincones, ¿verdad? Y llena ese aroma, ese lindo, lindo olor. El misterio oculto de la unción de Betania no lo puede sufrir el traidor, pero nosotros hemos de saber reconocer con gozo que el ungüento que por voluntad de Jesús fue allí derramada es la verdadera riqueza de los pobres. Es la vida divina que se prodiga a sí misma. Se comunica, claro está, primero al Hijo, pero por Él se da brotando de sus heridas a los pobres. Esto es, a los hombres que estaban desposeídos de la gracia y destinados a morir. Este misterio de la corriente de aceite que fluye del cielo de manera maravillosa y torna en riqueza la pobreza del mundo pecador. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos y entendemos dentro de este caminar de nuestra Semana Santa, en este lunes santo. Pronto van a tener realidad también de la consagración de los santos óleos, que vamos a tenerlo el Jueves Santo, ¿verdad? El Jueves Santo va a ser el día de la bendición y consagración de los santos óleos, que se verifica el Jueves Santo en la unción de los neófitos del Sábado Santo. Cuando en el Jueves Santo las solemnes palabras de la consagración piden que la fuerza de Dios descienda sobre su santo óleo, cuando el obispo y todos los sacerdotes se arrodillan por 3 veces ante el óleo consagrado, diciéndole: te saludo, oh santo crisma. Así entonces, cuando hacemos esto, este santo óleo, 2 días más tarde el obispo sacerdote unge la coronilla de los neófitos con este crisma consagrado. Es decir, nos devuelve siempre la fortaleza para la lucha. Los neófitos que ahora van a comenzar, ¿verdad?, a luchar, se van a bautizar, es decir, se van a sumergir, porque bautizo quiere decir eso, mojar la camiseta, conocer cuáles son los valores y principios de Dios. Y entonces este aceite santo de este lunes nos invita a cada uno de nosotros a asumir nuestra gran responsabilidad, ser generosos, ayudarnos, pasarnos la mano y hacer que la comunidad pueda crecer hacia la santidad. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un buen lunes santo. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.